Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Malabaristas. Hoy me acompaña la voz valiente de Diana Montoya y de Luisa Ruge, que son dos mujeres que eligieron la maternidad desde la libertad, desde el amor y desde una convicción que no necesita garantías, pero sí mucha alma. Ellas comparten su historia de maternidad autónoma por elección para iluminar el camino de otras mujeres que quizás hoy se preguntan en silencio si lo deben de hacer o no. Porque ser madre así por elección no es un acto de certeza, sino de entrega. Y aunque el mundo diga solas, ellas nos muestran otra verdad. Solas pero con una madurez emocional que sostiene. Solas pero enfocadas y seguras de lo que quieren. Solas pero con familias que las abrazan, amigos que las sostienen y que acompañan. Solas pero inspiradas por tantas otras mujeres que ya lo hicieron y les susurraron sin palabras: si yo pude, tú por qué no. Los invito a escuchar a este par de mujeres corajudas, como digo yo, que tienen un propósito hermoso y lo hacen hoy desde su proyecto que se llama Universo Marea. Bienvenidos. Luisa y Diana, quise invitarlas a este espacio porque su historia de vida y ese propósito que hoy están comunicando, digamos que expresando y visibilizando, me llamó muchísimo la atención, particularmente también porque tengo una amiga cercana que me mostró este otro lado de la maternidad y me conectó muchísimo. Entonces, a Diana y a Luisa, mil gracias por aceptar esta invitación y bienvenidas a este espacio de Malabaristas. Muchísimas gracias a ti, Juliana, y a tu proyecto también bellísimo que a la final se parece en muchas cosas al nuestro. Y se parece, yo creo que con eso quiero empezar, se parece sencillamente porque yo creo que tanto tú como nosotras, Luisa y yo, a lo que le apuntamos a las maternidades conscientes. Y creo que ahí es donde nos conectamos, no solo las que hemos hecho este tipo de maternidad, sino todas las madres. Entonces con eso quiero empezar, así que muchísimas gracias por tenernos acá. Como para mí no hay maternidad más consciente que la maternidad que ustedes eligieron tener, porque es una elección absoluta y pasada por el cuerpo, por la mente, racionalizada, o sea, de todo, y al final esa es la decisión. Entonces, de verdad que hace parte de verdad del concepto de conciencia que me gusta manejar y que me gusta visibilizar. Entonces, mil gracias. Entonces, para empezar, pues a mí me gusta mucho que cada una se presente, es empezar por Diana y luego por Luisa, para que también todos los que están escuchando este podcast sepan quiénes son ustedes, ¿cierto? Y de ahí, de ese origen y de ese ser, podamos adentrarnos en temas tan interesantes como el que vamos a conversar hoy. Muchísimas gracias, Juliana. Yo soy Diana Montoya. Hoy en día tengo 45 años. Soy de Santa Marta. Y yo podría decir muchísimas cosas de mí, pero creo que soy una mujer exitosa o yo me considero una mujer muy exitosa. Vengo del mundo de las relaciones públicas, si los quieren poner de alguna manera. Estoy en el mundo de la innovación social, soy un conector, soy una tejedora de seres humanos, de proyectos, de ideas. Eso hago en la vida, pero yo siempre había querido ser mamá. Y afortunado o desafortunadamente, hoy en día miro la vida completamente diferente, no se me dio, a pesar de que tenía pareja, a pesar de que tenía una persona que amaba mucho, no se me dio por diferentes razones y me encontré a mis 36, 37 años en esta crisis que yo decía, wow, ahora yo qué voy a hacer, yo sí quiero ser mamá, y empiezo a entrar en el universo de la fertilidad y las posibilidades para mujeres como yo, y me encuentro que yo no soy una mujer tan fértil. Y ahí empieza mi camino a quitarme la maraña de la cabeza de lo que es la familia o la familia tradicional para poder tan siquiera pensarme la idea de que yo podía ser mamá yo solita, que el solita es un decir, pero sí, mamá sin pareja, y finalmente termino llegando a un sitio maravilloso, una clínica maravillosa, un doctor maravilloso y un sistema de soporte maravilloso que yo tengo, y decido ser madre por elección con esperma de donante. A los 41 años quedé embarazada y tuve a mi hija Magdalena
que es la felicidad de mi Bueno, vida a los Luisa, y qué 42 rico que años. también nos cuentes quién es Luisa Ruge. Bueno, yo colombiana, nací en Bogotá, pero la verdad en la infancia viví en Estados Unidos, acá viví por fuera como 20 años, en Estados Unidos, en Europa, entonces muy gitana de alguna manera. Em, de profesión soy diseñadora para animales. Tengo un doctorado en diseñar no para humanos, sino para animales como usuarios de productos y servicios. Y como que digo esto porque, claro, al diseñar para seres que no hablan, no verbales, hay que entender mucho qué hacen, cómo se mueven, cómo se están comunicando. Y eso es algo que en mi maternidad uso todo el tiempo. O sea, todo lo que aprendí observando perros, creo que uso observando a mi hijo y tratando de ver qué quiere decir, aunque salió súper verbal. Pero bueno. Y yo también tuve parejas, tuve como opciones de formar familia. Para mí como que la certeza de ser mamá no era tan fuerte como la de Diana, pero sí quería como formar familia y también quería tener la opción de hacerlo. Entonces, para mí, como siempre tener la opción de hacer algo siempre era muy importante. Y el otro día caí en cuenta, para serles muy sincera, que fue un día que estaba viendo las Kardashians y una de ellas fue al doctor y mostraron ese gráfico de fertilidad donde se baja y yo dije, pues ni idea, yo nunca, no he mirado eso y terminé congelando óvulos a mis 40 años. Yo sí, pues muy fértil, como que no fue un tema, pero antes de eso ni se me había ocurrido. Como que, no, sí, pues cuando quiera pasará. Y quedé embarazada a los 43 y tuve a mi hijo a los 44 y tengo 46. Y pues nada, también un proceso con mucha convicción, más no certeza, que es algo que decimos, como 100% certeza, no tanto, pero convicción. Gracias, Luisa, gracias, Diana. Bueno, incluso ustedes acaban de mencionarlo en la presentación como parte de este camino que han recorrido, pero a mí sí me da mucha curiosidad saber cuándo empezaron como a sentir ese deseo de ser mamás, ¿cierto? De dos posiciones muy distintas, según entiendo, porque Diana siempre como que, según entiendo, se soñó, Luisa no tenía tan claro y fue como surgiendo. Entonces, ¿en qué momento empiezan a sentir como ese deseo de que sí, yo sí quiero ser mamá? Para mí, yo esta historia la he echado varias veces y es que cuando yo tenía 15 o 16 años, dos de mis mejores amigas quedaron embarazadas y terminan teniendo sus bebés y casándose. Y para mí, digamos, esa fue la primera vez que la vida me enfrentó a la pregunta. Y yo siempre dije sí. Yo no me casaría. Si yo llegara a quedar embarazada como ella, yo no me casaría. Yo tendría a mi hijo sola y creo que esa fue la primera vez que yo dije, este es un camino para mí. Completamente inconsciente de que iba a hacer esto que hice, porque yo sí siempre soñé, digamos, de pronto el modelo familiar tradicional, sencillamente porque a mí me parece importante el rol del padre igual. Me parecen fantásticos los papás en general. Pero fue ahí. Y es muy curioso porque entonces me pasaba recurrentemente que uno a través de la ya no la adolescencia, pero sí la joven adultez, hay amigas que quedan embarazadas, hay amigas que se están pensando casarse, hay las que se casan enseguida y tienen hijos y uno, uy. Y mi abuela se casó muy vieja para su momento, su edad, y empezó a tener los hijos a los 33 años. Entonces, para mí, sencillamente no era una opción tener hijos antes de esa edad, porque yo decía, si mi abuela lo hizo en su época, a esa edad, yo por qué lo voy a hacer antes. O personas como yo queríamos como chulear cosas que uno debe chulear, la fiesta, el trabajo, el goce así, wow, como la vida loca, yo sí la quería vivir y lo hice. Eh, De acuerdo. que yo creo que es parte de las cosas que me permiten hoy estar muy tranquila con el tipo de maternidad que tengo y con la maternidad en general. Y Luisa, Yo, claro, para mí era más importante un poco como formar familia y eso de pronto dependía más de una pareja, más que tener hijos, pero igual
se me hacía interesante, pero nada así que dijera, uy, necesito que esto sea parte de mi vida. Mi hermana tuvo sus hijos joven, entonces fui tía muy joven y pues ser tío es delicioso. Me sentía muy Ujú. a gusto con bebés, pero mi vida como que en parte por esos movimientos de ciudades, de países, de geografías, como que en ningún momento hubiera, pues era como bueno para pensar algo así un poco. Y como Diana también trabajé, viví mi vida loca, viajé, exploré y ya llegó un momento en que, como dije, tener la opción de poder hacerlo se volvió importante y igual sería como ahí rondando, pero nada súper claro. Y lo que pasa es que en el 2022, si no estoy mal, vuelvo a Colombia y vuelvo a ir a mi doctor ya de 42, creo, o sea, ya mis óvulos habían estado congelados 3 años y el doctor me dijo, oye, pues estás bien y todo, pero mejor ya, mejor antes que nada. Y claro, está el tema de la edad, que tanto así el cuerpo esté bien, que tanto se demora uno para maternar todavía con cierta juventud, pongamos. Entonces fue mucho más como casi que el catalista de la decisión fue el doctor y mi situación de salud, aunque era buena, y yo soy un poco muy así como de procedimiento, como de paso a paso, entonces dije, listo, empecemos. Entonces menos certero que ya. Luisa, yo entiendo que en tu caso tú congelaste óvulos antes, o sea, mejor dicho, con qué anterioridad, o sea, ¿cómo fue, cómo hicieron ustedes para tomar un día la decisión y decir, yo voy a congelar óvulos, pero cómo se toma esa decisión de decir, voy a congelar por si las, ¿cómo pasa eso? Pues como la verdad fue esa gráfica de fertilidad que me dio un poco de pánico. Y, y claro, al ir al doctor fue eso, fue como, o sea, Ujú. no quiero tenerlos ya, quiero la opción de tenerlos. Yo habiendo en el exterior esto es mucho más común un poco y tenía varias amigas que lo habían hecho o lo habían considerado hacer. Igual cuando era joven, eh, hice la universidad en San Francisco y ahí había la opción de donar óvulos, como que ese tema no era tan raro, estaba como presente. Entonces cuando en el momento que decidí congelar mis óvulos, vivía en Londres, fui allá a una clínica, pero pues era increíblemente cara y ni modo. Entonces averigué acá, le pregunté a mi ginecóloga, ella me refirió a Reprotec, que es mi clínica maravillosa, y ya, igual es como listo, voy a hacer esto por si acaso. En el momento de congelar óvulos, sí me preguntó el doctor si quería congelarlos como solitos o ya de una vez fertilizados, que se podría hacer. Y yo dije, no, pues tengo unos años a ver si sí encuentro pareja para que pues sea el papá biológico de los hijos, entonces congelémoslos así nomás. Ujú. Y ahí están. Y entonces yo me quito el peso un poco de la decisión de tener que hacerla en ese momento y de que en el momento que la quisiera hacer con esa curva de fertilidad más allá de los 40, pues ahí sí un poco grave. Entonces, Ok, pero pues no interesante. necesariamente, pero son como, uno siempre está tratando, yo siempre estoy tratando de tener más opciones. Y mi historia vino también de pánico, pero como digo yo, fue el resultado de una tusa. A mí mi pánico de una tusa, dije, terminé con una persona con la que había tenido una relación muy larga a los 36 años y dije, me quedé sin hijos. Y ahí ya yo había oído un par de amigas también de afuera que habían hecho el tema de congelación de óvulos y un doctor amigo me dijo, no, 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 espérate, ¿por qué no te vas? Esto lo está haciendo la gente ahora, las mujeres lo están haciendo ahora, vete a, ¿por qué no hablas con Juan Manuel Montoya de Conceptum? Y allá llegué y enseguida, digamos, nos pusimos de acuerdo en qué era eso y tratar de entender todo el tema, que vuelvo y les digo, yo ahí me medí por primera vez en fertilidad a mis 36 años y ya yo no era una mujer oficialmente fértil. Entonces ahí me asusté y ahí enseguida pasé a hacer el primer ciclo de congelación de óvulos
y yo hice 2 ciclos de congelación de óvulos. No pensando, a mí ni siquiera me ofrecieron fertilizarlos, porque pues yo sí que no estaba pensando para nada este camino, sino estaba pensando en que iba a tener un poquitico más de aire y un poquitico más de tiempo, porque tenía unos huevitos congelados para cuando yo encontrara esa pareja y quisiera tener hijos. A mí me encanta escuchar como la historia de cada una, también porque eso da la opción a que más mujeres pues, se vean identificadas en las historias de ustedes dos. Además, porque las veces que he tenido la posibilidad de hablar esto con una persona conocida o con una amiga y que me dice, voy a congelar óvulos, yo he identificado como unos nervios, como cierto secretismo, como no quiero que nadie lo sepa, te estoy contando algo muy íntimo, incluso hasta miedo. O sea, se alcanzan a sentir como muchas emociones y como muchas situaciones dentro de lo que está viviendo esa persona al tomar la decisión de congelar óvulos. Cuando ustedes tomaron esta decisión, ¿sintieron en algún momento que iban en contra de algo, de estas instituciones que nos decían, como tú lo llamas, Diana, como estas familias tradicionales, o sentían que estaban yendo, o se sintieron también así como con esas emociones, esos sentimientos que les estaba describiendo en algún momento? ¿Quieres? Yo, Dale tú. yo te diría que en la congelación de óvulos per se, no, pero sí la primera vez que me tocó abrir el computador para enfrentarme al escoge el donante y que no lo pude hacer en ese momento, me tocó cerrar el computador, dije yo no, esto me parece terrible y tocó abrirlo al año siguiente que ya el doctor me dijo no más. Pero la primera vez que sí me enfrenté a ese computador y a ese catálogo, voy a hacer un paréntesis aquí cortico, Luisa y yo hicimos el proceso haciendo una importación de los viales de la esperma de Estados Unidos, porque allá te permite escoger de unos bancos de esperma que tú tienes catálogos y puedes escoger todo lo que tú quieras. Es diferente el proceso a la legislación en Colombia que no te permite hacer eso y tu clínica es quien escoge ese donante. ¿Qué tienes de catálogo? Todo. Todo. Hay unos que no vas a tener fotos, pero hay otros que la gran mayoría tienes fotos, especialmente de bebés, es decir, de bebés como hasta los 5 años más o menos, para que tú puedas ver algo de las características físicas de ese donante. Hay algunos que tienen fotos de más grandes, pero no es lo normal, pero sí te dan todas las características físicas, te dan todo tipo de cosas, eso es una locura. Yo inclusive tengo un audio de ese donante, entonces puedo reconocer su voz, cómo habla, cómo se refiere a cada cosa. Tengo cosas que ha escrito sobre preguntas específicas para poder entender su pensamiento frente a la vida. Tengo la historia clínica de su familia, dicha por él, no obviamente oficial. Tenemos exámenes genéticos, tenemos exámenes de dónde viene su sangre, esas cosas de ancestry o como se llamen. Exacto. Y tenemos todo tipo, digamos, de características, gustos y diferentes cositas varias para poder medianamente identificar su personalidad y pues sí, su genética de alguna manera. Entonces es un ejercicio muy interesante cuando uno ya lo ha hecho y uno ya, sabes, como que ya hizo las paces con el proceso, pero de entrada es como, wow, en serio yo estoy haciendo esto nunca nadie lo ha hecho así. Si tú empiezas a mirarlo si eso es bueno o eso es malo, pues yo hoy te digo, wow, tú esto nunca lo harías con nadie, tú esto nunca lo harías con ningún novio, tú no saldrías nada. Ni con tu esposo, ni con el que te vas a casar, ni tú sabes nada de la familia, ni tú sabes nada de lo que le gusta, ni tú te has hecho unas preguntas tan profundas como las que esos hombres contestan en este tipo de formularios, como está hecho el proceso en estos bancos. Entonces, pues yo hoy en día digo, wow, esto fue una bendición, porque poder ver ese nivel de detalle en un montón de cosas, obviamente como todo en la vida te toca confiar en que la persona haya hecho el ejercicio lo mejor posible y haya dejado, digamos, su personalidad lo mejor plasmada en el ejercicio que hizo. Pero para mí eso me parecía antinatural. Ahora digo, ojalá uno pudiera acompañar a las parejas a hacerse todas esas preguntas y hacerse exámenes genéticos y demás antes de casarse para poder entender a qué te enfrentas, inclusive de incompatibilidad en temas genéticos.
Me quedo como wow, o sea, de verdad, wow, porque pues es que en la vida real, por decirlo así, o sea, uno no Va, alcanza a tener, pues con una pareja tal información, que es un privilegio, estoy de acuerdo en lo que mencionas. También siento que se vuelve un tema como de esos que te ponen a pensar en cuanto a, bueno, y si tuviéramos toda esta información, eh, también sería un poco delicado porque también se podían presentar discriminaciones, ¿me entiendes? De cosas que tú no manejas, que pasaron hacia atrás. O sea, es un tema ya de ética, pero que me queda aquí como, wow, es muy interesante. Yo siento que para la decisión que tomaron. Muy bonito uno poder ver esto frente a incompatibilidades genéticas que puedan dar a luz a enfermedades, ¿cierto? A un ser. Em, y le dejan a uno unos cuestionamientos también, ¿cierto? Porque esto puede que sí empiece a suceder hacia adelante. Se puede que sea un preludio de lo que pueda seguir sucediendo hacia adelante en temas de reproducción en general. sí. Claro, y es que el tipo de decisión que uno toma no es muy contextualizada, porque por un lado, claro, uno no sale con alguien o se casa con alguien y le dice, oye, ¿de qué se murió tu primo? O por favor, hazte este examen genético. Pero por otro lado, claro, en este tipo de decisión, la parte de la personalidad del donante creo que influye en, pues yo no sé, Diana, pero como en el imaginario que va a ser ese hijo o hija, más no influye en tu imaginario de ser papá con esta persona. Que yo creo que cuando hay una pareja, claro, ese tipo de, como, cómo será como papá, cómo será como, ¿no? Cómo se interactúa con este bebé, con este niño, que son cosas importantísimas que yo creo que pues uno con pareja sí las hace. Yo las hice tratando de ver cómo sería esta persona como papá, ¿me gustaría o no? En este caso, pues eso no está porque pues la responsabilidad es de uno, entonces libera ciertas, no sé, evaluaciones que puede hacer uno, pero pues trae también muchas cosas, hay veces desconocida con Diana, hay veces molestamos, digamos, yo no sabía si mi hijo cuando íbamos a ir a la playa se iba a quemar o no, o iba a hacer como rojo y después blanco, o se iba a broncear, se broncea, pero hay cosas que es como uno va descubriendo y pues súper chévere. No, y es decir, y ahí eso es un universo de cosas que es súper difícil. Me lo preguntaste sobre si parece antinatural, pues sí. Que yo creo que hay que desvalidar la forma natural como la gente tiene hijos, yo no creo. Yo creo que eso es fantástico igual. Es decir, lo Sí. que la naturaleza y la forma como la naturaleza ha dispuesto que nos reproduzcamos los seres humanos es fantástica y maravillosa. Y siempre digo, qué fantasía las personas que lograron conseguir una pareja con las que son compatibles y con las que logran juntos traer unos niños al mundo. Digo, wow, eso sí que es una super suerte. No es la realidad de todo el mundo y no es la realidad nuestra. Pero entonces cuando uno tiene que entrar a hacer estos procesos y ver las partes bonitas, pues hay que ver las partes bonitas y hay que ver las partes fantásticas y hay que ver las partes positivas como hay que ver las partes negativas. ¿Cómo fue esa decisión de ya iniciar, cierto? Porque una cosa es ya uno congelar y el momento en el que uno dice, ya pasó el tiempo que pasó, ya ahora sí es el momento en que yo siento que debo de comenzar esto. Yo creo que para mí, pues el tiempo fue muy determinante, como estaba diciendo antes, como que el doctor, bueno, ya tienes tanta edad, ya, y entonces el tiempo siempre estuvo ahí, es como tiempo de cuántos años tengo. Y cada paso que uno toma, porque esto es algo muy de mucho proceso, entonces es como, listo, voy a escoger un donante. Y ahí no creo que hubiera algo tan como consciente o tan racional, pero era como, bueno, voy a hacer esto, voy a escoger un donante, sí, bueno, entonces vamos bien, como que vamos por el camino. Vas a importar ese vial, que es todo otro procedimiento burocrático tenaz. Sí, ¿quieres seguir lidiando con esta burocracia? Sí. Entonces yo creo que para mí fue la complejidad del paso a paso del proceso en cada punto
yo sentía que sí, sigamos. En ningún punto dije, no, ya no, no, esto es, ya no. Entonces, creo que el tiempo lo detona, pero el tener que decir sí cada vez hizo que siguiera hasta que, no, el punto de que lo llaman a uno y le dicen, bueno, estás embarazada. Fue como, ¡oh! Funcionó, ok. Digamos. Para mí sí fue diferente porque para mí sí mi doctor fue determinante. Yo le seguía mamando gallo al tema, yo no estaba convencida, no, es decir, me daba mucho miedo dar el paso, era muy extraño y había pasado la pandemia y otra vez, ¿sabes? Y estaba otra vez súper conflictuada, no sobre la vida y no sobre querer ser mamá, sino sobre la estabilidad económica, la estabilidad emocional, dónde estaba yo, dónde vivía, dónde no vivía, o sea, como todos que después de pandemias era como, ¿y entonces ahora qué? Pero la pandemia sí me había dado la claridad de que yo quería ser mamá. O sea, así como todo el mundo estaba en modo tenebroso, yo estaba en modo vamos para adelante. La humanidad sigue y me muero por tener hijos. O sea, si hay algo que quiero hacer en esta vida es tener hijos. Y cuando llegué al doctor me miró y me dijo, no te dejo esperar más. No te dejo esperar. Me dije, yo, ¿en serio tengo que hacer esto quebrada? Y esto es de los mensajes más importantes porque uno dice, ¿estabas lista? No, yo que iba a estar lista. Yo no estaba lista de nada. Nunca he estado lista. Seguramente eso es un poquito irresponsable. Estaba lista emocionalmente. Estaba lista porque había hecho un ejercicio, digamos, espiritual de mirarme profundamente y entender dónde estaban mis fallas, qué era lo que yo sentía que me estaba fallando. Ya yo era una mujer de 40 años, 41 años de hecho. Entonces, ya cuando efectivamente lo hice, que el doctor me dijo, no te dejo esperar más, yo dije, ¿sabes qué? Ya, yo me voy con lo que la vida me está mandando y si la vida me está mandando por aquí, pues esto es lo que voy a hacer. ¿De dónde salió la plata? No me pregunten, sé que lo pagué todo yo, pero si tengo que ir atrás muy conscientemente a entender de dónde sacó todo este maremoto de plata y demás, yo digo, yo ni siquiera sé por qué tenía esa plata en la cuenta, ¿no? pero, pero fue mi doctor que me dijo, no te dejo esperar más y se lo agradezco infinitamente. Porque claro, estas son las relaciones que crea uno con las personas que lo acompañan en estos procesos. Ya yo llevaba 5 años entrando además feliz, porque yo entraba a mi clínica no como, ¡ay, qué horror! Porque estoy entrando aquí, sino, ¡wow! Estoy entrando al universo donde hacen que unas cosas maravillosas pasen. Muy importante que lo entiendan porque uno sí tiene que tener una conexión de alguna manera emocional y tranquila con el centro con el cual uno va a hacer este tipo de procesos. Entonces yo entraba ya muy feliz y muy tranquila, conocía a todo el mundo, hasta que cuando ya el doctor me dijo eso, dije, bueno, ya, esto es como la orden de un papá, que le dice uno, bueno, ya, no más. Y uno, sí, bueno, vale, listo, vamos. ¿Y ustedes quedaron en embarazo rápidamente o fue un proceso de varios intentos? No, funcionó a la primera y también tenemos otra diferencia. Yo hice in vitro, entonces descongelaron los óvulos, los fertilizaron y lo que me transfirieron fue embriones y Diana hizo inseminación. Y quedé embarazada en el primer intento, y yo no tenía eso tan claro. O sea, yo cuando entré, o los 2 días antes de que me lo hicieran, yo me acuerdo haberle preguntado al doctor, pero uno puede quedar embarazado como en la primera, y el doctor me miró como, obvio, como, ¿de qué hablas? O sea, como obvio, claro que sí. Y yo, bueno. Entonces yo nunca me la creí tanto, nunca me la creí tanto. O sea, nada de lo que yo estaba haciendo era como, yo lo tengo que hacer porque si yo no hago esto, yo no me voy a quedar con este tema de que yo no intenté ser madre cuando ese es mi sueño, pero también como que fluía con el universo. Si el universo definitivamente decidía que yo no podía ser mamá, pues bueno, entonces yo entré también como, yo siento que cuando yo entré ese día, yo estaba muy tranquila, yo estaba cantando mantras, el doctor se reía de mí seguro, y lo dejé fluir, y pasó, y quedé embarazada en la primera. Pero adicional te voy a decir cosas que creo que nunca he contado. Escogí el mantra que iba a cantar ese día, me puse ropa que yo me quería sentir más ceremonial porque pues es decir, era un momento muy importante donde yo le estaba apostando unas cosas importantes en la vida y yo me fui ceremonial. O sea, yo fui y entré como si fuera algo muy ceremonial lo que iba a pasar y es un procedimiento muy básico el de la inseminación, pero yo lo hice especial para mí. Y para ese ser al cual yo estaba llamando a que viniera y me acompañara en el mundo. O sea, esto tenía todo un componente mega espiritual de por medio, súper ceremonial. Entonces,
Claro que había una preparación, era como una preparación constante de pasos y pasos y pasos, que es muy diferente a cuando tú quedas embarazada porque estás en una relación normal, estable, o no normal y no estable, y te pasó. Estás todo el tiempo reafirmando una decisión a través de las diferentes pequeñas fases que tienes que hacer. En estos procesos, para que sepan, además hay un componente de, como ya nosotros éramos viejas, somos viejas oficialmente, embarazos geriátricos, como lo llamarían. Eh, Te tienen que poner hormonas. Entonces, adicional a esto, tú durante X, Y, Z días antes de hacer estos procesos te estás inyectando. Entonces, todo tiene un montón de conciencia sobre lo que estás haciendo y sobre lo que vas a hacer, que no te permite como desconectarte, sino sabes lo que estás haciendo. Te parece, es duro. Cada inyeccioncita de esas es durísima. Es como, uy, bueno, vale, ¡ting! Clávatela además, háztela tú sola, ¿no? Porque bueno, llega un punto donde las enfermedades te enseñan, pero después te toca a ti. Debe ser, y algo muy valioso que comentabas es como el ritual, y al final estabas yendo a una cita con ese ser que estabas llamando y que seguramente también te estaba llamando, pues los que creemos en estas cosas, pero crean en lo que crean, pues cada uno lo puede acoplar, ¿cierto? Según su espiritualidad, pero me parece muy lindo porque sí, era un ritual y finalmente vuelvo, insisto, eso es absoluta conciencia de cada paso que estaban dando las dos en el camino distinto, pero para un mismo objetivo, ¿cierto? Sí, no, muy chistoso, Diana y yo, es que, claro, yo soy, no sé, mucho más científica, entonces para mí no era tanto ritual, sino que era fascinante. Era como inyección, me la pongo yo, claro que sí, esto está, como así que yo puedo hacer esto, increíble. El día de mi transferencia, la enfermera me pregunta, bueno, ¿y tienes canción? Y yo, ¿qué? ¿Canción? ¿Cómo así? ¿Había que traer canción? Nadie me dijo. Y entonces me decía, no, pues hay veces las parejas que entran tienen una canción de su matrimonio, y yo, no, pues no he oído esta canción un resto, como me gusta este artista, pongámosla. Y ahí le muestran a uno la foto del embrión en una pantalla, entonces, y le dan a uno una foto del embrión, y pues eso está en el libro de mi hijo. Pero claro, yo mucho más como, wow, ¿y por qué este es bueno? Porque este es el que Ajá. escogieron para transferir. Entonces me explican ahí las células. Entonces sí, yo como desde otro punto muy Wow. curiosa frente como a toda esta parte pues científica que la verdad es wow. Siempre lo he dicho como es que es guau porque uno tiene como ver un proceso que tú no ves, y esto lo hemos dicho en varias intervenciones en nuestros podcasts, cuando tú empiezas a ver tu útero, que además empiezan a mirar, de repente tu útero se vuelve como lo más importante. Entonces te hacen ecografías intravaginales todo el tiempo. Entonces de repente entras en el universo de tu útero que tú nunca lo habías mirado, tú no sabías eso cómo era. Y el doctor dice, no, pero esas paredes de tu útero están divinas. You know what? ¿Qué? ¿De qué hablan? No, mira la cantidad de folículos. No, mira cómo está de divino ese. Míralo, míralo así redondito. Y tú empiezas a ver este universo de cosas que es como, wow. Porque ahí empiezas a entender el misterio de la vida, de lo loco que es y de lo difícil que es quedar embarazado. Eso no, por más de que estemos hechos para esto y que se hayan diseñado nuestros cuerpos, eso no es fácil. O sea, lograr que ese útero y que ese huevo y que entonces llegue el esperma con la fuerza que es y llegue al punto donde tenía que estar y tal, y se fertilice y después ese huevito salga, baje y se pegue a las paredes y, o sea, y pase todo lo que tenga que pasar para uno poder tener hijos, es como, eso es demente. Yo lo siento, pero es demente. Pero tú por primera vez en tu vida, con este tipo de procesos, entras en ese mundo que tú nunca te hubieras podido imaginar. Nunca te lo hubieras podido imaginar. Y es hermosísimo. O sea, yo me quedo en mi cabeza, yo sé los huevos que tenía, yo sé uno de los dos huevos que pudo haber sido el que finalmente se fertilizó, porque lo pude ver, porque lo pude ver. Y es hermosísimo como tener esos recuerdos en la cabeza. Ustedes que ya, que vivieron todo este proceso y que ya hoy lo lograron materializar y hoy ya tienen cada uno a su hijo y a su hija. Afuera hay otras mujeres, seguramente también sintiendo este llamado, queriendo hacerlo. Pueden estar teniendo situaciones que las frenen. ¿Qué sienten ustedes que fue fundamental en el caso de cada una para que esto de verdad se pudiera dar? Yo creo que para mí, no solo en hacer el proceso, sino
en ser mamá, algo que si no, yo siento que si uno no lo tiene, sí será muy difícil, es una capacidad muy alta de autorreflexión. Esa convicción la tenía como clara, reflexión de pronto, en general, digamos, mi familia respondió muy bien, no tuve nadie que me dijera mucha loca, al contrario, las reacciones de todo el mundo fueron como, wow, mucha chévere, qué valiente, esto está increíble. Entonces, pero sí hay momentos donde, pues sí, hay autorreflexiones como, ¿por qué estoy haciendo esto en serio? ¿Es por tener la opción o no? ¿O porque pues es una responsabilidad de por vida? ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo estoy viviendo mi embarazo? Entonces, sí, para mí esa capacidad para uno centrarse en los momentos que de pronto el proceso lo mueve a uno de ese centro, o la gente lo mueve a uno de ese centro, o uno mismo se mueve de ese centro, es fundamental. Yo por mi lado les diría a las dos que para mí hubo dos cosas muy importantes. Yo tenía que tener un referente y para mí el referente eran como, yo decía, si todas las mujeres de este país, que son la gran mayoría de los hogares, que son monoparentales, pueden, yo puedo. Entonces, yo tenía un referente colectivo de mujer colombiana, que sé que es mujer latinoamericana, que me permitía decir, si ellas pueden, yo puedo. Eh, porque a mí lo que más me aterra todavía de este camino es lo económico, no es nada de lo que yo puedo. A mí donde más me cuesta trabajo es en esa estabilidad económica, en yo saber que voy a poder pagar la casa, la comida, el colegio. Eso es lo que a mí más me cuesta hoy y me costó durante todo el proceso. Y la segunda que yo les diría que son dos, que es la combinación entre la practicidad y seguir la intuición y el corazón. Eh, porque claramente a mí sí, yo sí en cambio tuve un no en la familia, tuve dos nos o dos dudas en la familia y apenas las tuve dije, pero si ya yo estoy convencida de esto, yo para qué le estoy preguntando a nadie. Y me cerré y hice todo sola. Sola es sola. Yo ya, sola. Le había preguntado a una que otra persona, a mis amigos, mis papás, que ya todo el mundo me había dicho sí, pero mis hermanas tenían dudas y eso fue fantástico porque es importante también tener unas personas que te digan, oye, ¿por qué no piensas en algunas cosas? Yo siento miedo aquí, yo siento que hay mucha responsabilidad acá. Y eso me llevó a hacerlo sola y fue fascinante para mí porque en realidad esto es una decisión personal y que es una responsabilidad individual. Eh, No es que uno materne en solitario, porque no es real. Uno tiene sistemas de soporte, ya sea de familia o de personas maravillosas que la vida te pone para ayudarte a maternar. Pero sí todas las decisiones y todas las responsabilidades son tuyas. Si tienes que salir a pedir prestada plata, tienes que salir a pedir prestada plata y las tienes que hacer tú. Y te tienes que responsabilizar tú por pagarlas. Si tienes que cuidar a un bebé enfermo, lo tienes que hacer tú. Nadie más lo va a poder hacer por ti. Y eso tiene consecuencias de diferentes tipos. Pero yo les diría que lo que nos ha salido recurrentemente es, nunca nadie está completamente listo para ser mamá de ningún tipo y para ser papá, porque yo no quiero excluir a los papás aquí de esta película. Nunca las condiciones son exactas y perfectas. Entonces le toca a uno ser muy práctico, porque si no, se lo lleva uno el miedo. Y el miedo es fantástico para llevarse cualquier tipo de proyecto de vida. Cualquier tipo de proyecto de vida. Entonces, sí tener referentes donde tú digas, ay, marica, si otra gente pudo, yo también voy a poder. Y eso es en cualquier otra, si tú lo miras en términos de sueños, lo puedes aplicar en cualquiera, en cualquiera. Y practicidad y sigue tu intuición y tu corazón, porque es que esos son tus motorcitos. Es muy bonito ver cómo cada una fue resaltando lo que para ustedes fue importante, por lo que ha sido fundamental en este proceso. Y, y yo pensaba que, por ejemplo, y creo que pues en parte sí, el tema del apoyo de la familia es importante, pero también cuando tú mencionas, Diana, pues yo tuve apoyo, pero yo tuve dos personas que me hicieron como casi como, hey, pilas, o que de pronto fueron objeciones en una conversación, pero entonces ahí me llevo a pensar que la madurez en la que estabas
en el momento en que tomaste esa decisión, te ayudó a ratificar que esa era una decisión tuya y no era una decisión de otros? Dice que Luisa, te dejo hablar porque esto es una conversación que tenemos Luisa y yo todo No, el sí, tiempo. porque, claro, o sea, el ser mamás mayores, la verdad que yo hasta el momento solo le he encontrado beneficios. Como, claro, puede que nos cansemos más. El otro día que tuvimos a una invitada en el podcast Me mucho acuerdo. más joven y decía, no, pues yo pongo a dormir a mi hijo y después trabajo como 5 horas y es como, wow, bueno, eso de pronto fue la energía de los 30. Pero por otro lado, sí hay una parte de, claro, de uno, conocerse a uno un poquito más. El como esta decisión es porque quiero, porque estoy reaccionando a algo o porque me parece injusto que no me llegó algo que quería, toda esa parte. Por otro lado, también está lo que hablábamos las dos, como, o sea, Diana y yo hicimos y deshicimos. Y ahora si hay un viernes y no estamos de fiesta, es como, Es que ¿cuántos viernes nos fuimos de fiesta? No, es o sea, como, no hay ese como que me estoy perdiendo, que yo sí creo que pues en la juventud, pues sí, y igual salimos de fiesta todavía, no es que no salgamos. Pero claro, hay una parte ahí donde como que uno se conoce a uno más, uno está mucho más, los 40 uno sí está mucho más cómodo con uno. Y me imagino que los 50 más y los 60 más. Entonces, esa comodidad con uno mismo hace que este proceso, que igual es difícil y retador, a mí se me hace que fluya un poquito más porque ya está y hay claro, la decisión fue de uno, uno no le puede echar la culpa a nadie, o sea, esto fue uno con uno, Es como lo que uno llama el accountability. exacto, accountability total, claro, pero no hay, es una accountability también habiendo, es decir, es que los 40 años, y les digo, cuando uno cumple 20, uno dice, wow, los 20, los 30, cuando llego a los 30, a mí los 30 me parecieron fantásticos, maravillosos, y de repente piso a los 40 y digo, pregúntenme qué tanto me importa el resto del universo. Probablemente nada, porque ya estoy en una etapa de la vida mucho más interior, mucho más que ya he vivido una cantidad de cosas, que puedo soltar mil cosas. eh, y eso ahorita seguramente vamos a hablar de la transformación adicional a cuando uno pare, porque eso tiene otros componentes más grandes. Entonces, cuando tú unes estas dos cosas, tú igual estás en un arquetipo de mujer muy poderosa, si lo tengo que poner de alguna manera, muy poderosa. Entonces, es como, tú oyes a las mujeres jóvenes teniendo hijos, quejándose unos niveles horrorosos, yo digo, tienen toda la razón, ¿saben por qué? Porque no es que nosotras estemos cansadas porque somos viejas, es que la forma como se ha planteado el sistema y la forma en que nos dijeron que teníamos que maternar es tenebrosa. Es como vaya y materne usted allá sola en su casa con su marido y vaya y ¿qué? No, a ver, ¿dónde están los sistemas de soporte? Venga y los creamos y venga y miremos y venga y haga parche con los amigos de los niños para que unas mamás te puedan ayudar, para que tú puedas también soltar un poco y venga y aprendo a darme espacios y venga y aprendo a que yo también tengo que tener espacio y cuidarme y si hay que hacer yoga y si hay que comer bien, pues comer bien, una cantidad de cosas adicionales que hay que hacer obligatoriamente dentro del ejercicio de tener una maternidad consciente para cuidarse uno, para poder maternar, porque esto es duro porque así está planteado el sistema. Es un sistema muy injusto con la mujer, es un sistema muy con la mujer que además está maternando y especialmente en esos primeros años de vida de los niños. Entonces, Cuando la maternidad no es visible y no se proyecta como lo que realmente es un proyecto de donde van a salir los hombres y las mujeres del futuro, eh, pero no se le da el tiempo, no se le da el espacio, no se le da la tranquilidad emocional a la mujer para que lo pueda hacer. pero además se le critica, entonces la mamá que se quiere quedar entonces, y se coge el hueco de la maternidad porque quiere estar con sus hijos, se le critica, pero sí también si me entiendes, se nos critica por todo, entonces, ay, vas a tener hijos ahora y entonces si ya estabas creciendo un montón en ese trabajo tuyo y ganando un montón,
porque no revalorizamos Absolutamente. es decir, Absolutamente. lo que estamos haciendo. Es muy difícil entenderlo a los 30. A los 40 es completamente diferente, porque tú ya estás en otra película. Tú estás en otra película. Entonces, probablemente para unas mujeres como Luisa y como yo, que hemos pasado por mil cosas y ya sabemos que la vida además es súper cíclica en mil cosas, uno pensar que se coge 3 años o inclusive 5, o 1, no voy a ser exagerada, no todo el mundo tiene que hacer nada de lo que otras han hecho. Lo que sea en la justa medida de cada persona está bien. Y deberíamos tener esa libertad y esa tranquilidad y ese sistema de soporte que nos permita maternar con tranquilidad y después retomar el curso de lo profesional, no porque no sea importante, simplemente que los primeros años de un niño sí son supremamente importantes. Eh, Precisamente hablando de esa autorreflexión o ese autoconocimiento que hablaba ahorita Luisa, esto es algo que a mí me gusta mucho conversarlo en Malabaristas porque desde que conocí precisamente este concepto, que ahorita lo estaba hablando con Luisa antes de comenzar, el tema de la matresencia y cómo pasamos por una adolescencia en la maternidad y volvernos quién soy yo y qué es lo que me gusta. A mí me gustaría saber en el caso de ustedes dos, cómo ha cambiado esa percepción que tienen de ustedes, que han encontrado, que renació o que nació nuevo en ustedes, que ustedes dicen, wow, o sea, esto es nuevo en este cambio que estoy dando. Pues mucho, la verdad, claro, es interesante porque siempre hay como la otra cara. Entonces, de lo que hablábamos de ya a los 40 uno ha hecho muchas cosas, está mucho más calmado con los sacrificios o el trabajo que requiere ser madre. Por otro lado, uno tiene una identidad bien fuerte, ¿no? Uno ha tenido su identidad desarrollándola ya sea como profesional, como mujer. Entonces, sí es un momento, y eso es lo que decía de la otra reflexión, donde uno puede revalorar esa identidad. Y si uno lo hace desde un punto de pérdida, de, claro, yo ya no, pues por el bien de mi hijo no voy a ser tan nómada, no puedo estar cambiándome de ciudad cada 2, 3 años. Puedo, pero digamos que yo crecí con mucha nomadez también y preferiría estabilidad para mi hijo. Entonces ahí entro en conflicto, ¿no? Porque es como parte de lo que hacía yo es que vivía en muchas ciudades, muchos países y ahora no puedo. Pero entonces ese no puedo es como, no, la oportunidad está de quién quiero ser ahora. Entonces, de alguna manera, la madurez, entre comillas, porque pues uno sigue madurando toda la vida de los 40 hace que esas nuevas preguntas de cómo recondiciono o redefino mi identidad sean o duras y difíciles, como ya no puedo, o oportunidades. Es como, qué rico que ya no puedo hacer todo esto. Tengo la oportunidad de decir quién voy a ser. Y eso puede ser muy chévere. Entonces, para mí ha sido como sí, es como, ¿y ahora quién voy a ser? Claro, voy a seguir siendo profesional, pero digamos que la parte profesional me importa, pero ya no es como el norte. Y, y me importa que me sienta así en lo más mínimo. Mi norte es mi hijo. Entonces, sí, yo he estado muy feliz diciendo, no, eso ya no, vamos a hacer así ahora, o no sé, o ser, digamos, algo chiquito, pero yo antes era súper, pues soy un poco perfeccionista y llegar a tiempo. Y donde yo llegara 5 minutos tarde era como, no, tenaz yo. O sea, tengo un bebé. Hay veces voy a llegar tarde, voy a tratar que no, pero sí, y se me olvidó Permitirse algo, ser, un tema no, de qué flexibilidad delicia. muy grande ahí también. Ya, puedo ser la persona no perfecta. yo te diría que a mí, voy a decir varias cosas. Uno, para mí el embarazo fue el momento donde me sentí más poderosa. Me sentí más bella que nunca en mi vida me había sentido tan sexual, sensual, fantástica, fabulosa, maravillosa. Era como todas las diosas en uno. ¡Wow! ¿Qué es esto? Y cuando uno pare, yo creo que dice uno, wow, de verdad aquí sí uno entiende el poder de la mujer. No es ni por feminista, no es por nada, no. El poder absoluto de las mujeres de traer seres al mundo. Eso lo dejo como primero porque a mí
a mí sí me marca mucho, digamos, el tema de esta desvalorización de lo femenino, que digo como, o sea, es tan poderoso que digo, no entiendo porque no pueden entender que hay ¿no? Que cada cosa trae unas cosas muy maravillosas al mundo, tanto lo femenino como lo masculino. Pero digamos, eso es lo primero, pero una vez parí, yo tuve que enfrentarme, digamos, a la posibilidad de que mi hija no viviera. Y ahí entendí muchas cosas, pero la primera es la humildad. Yo creo que ahí me trajo la vida a un escenario en el cual dije realmente qué importa, qué es lo que es realmente importante en la vida. Porque creo que los hijos sí hacen eso, que uno pueda analizar realmente qué es lo importante para ti en este momento. Entonces en este momento, si antes había muchas cosas que no me importaban, imagínate ahora. Imagínate ahora, es como, o sea, hay muchas cosas que no me importan. Yo creo que las mujeres, es decir, y ahí empecé a entender, digamos, una vez nació Magdalena y que pasé esta primera etapa de maternar y madre, he tenido que volver a reflexionar sobre el tema del trabajo y ese rol mío como laboral, pero también está el de mujer, y también está el de hija, hermana, el de mujer dentro de la familia y los amigos. Entonces he tenido que analizarme desde diferentes frentes y me fascina porque no me siento solo madre. Y ya he aprendido que no puedo ser solo madre porque además yo tengo que poder mostrarle a mi hija a través del ejemplo todas las otras personas que soy, para que ella a través del ejemplo también pueda crecer e interiorizar valores que para mí son importantes. Entonces, desde el ámbito de mujer me ha hecho entender la importancia de volver a entender mi amor propio, ese valor máximo de yo ser yo más allá de su madre, porque eso va a ser muy importante para ella. Entonces me obligo así yo quisiera seguir en ese huevito de madre, porque eso se lo puede comer a uno también. Es decir, solo voy a ser madre porque eso es lo más importante. Sí, es lo más importante, pero para que ese rol de madre sea efectivo, también tengo que ser los otros roles. Entonces, donde más me he mirado inicialmente es en el de mujer y mujer, familia, amigos, que ahí voy construyendo, volviendo a construir y entendiendo esa importancia de seguir trabajando en ese amor propio, en ese propósito, en ese seguir intuición, porque yo sí creo que la maternidad le despierta a uno mucho más la intuición y le toca a uno aprender a seguirla y no callarla. Y ahora, después de 3 años de mi hija, vuelvo y entro, digamos, en la laboral y digo, ok, ¿ahora qué quiero? Yo no es que no quiera seguir siendo exitosa, yo soy una mujer exitosa y voy a seguir siéndolo. Simplemente que ya me lo puedo tomar en tiempos diferentes y hacerlo en otro momento. La gran mentira que nos dicen las mujeres es puedes hacerlo todo. Yo sí creo que no puedo hacerlo todo, pero en momentos diferentes y en tiempos diferentes y en tiempos espaciados. No tenemos que renunciar a todo, pero sí a pensar que podemos hacerlo todo en el mismo momento. Entonces también es como un ejercicio de autocuidado diario para no perdernos dentro del cansancio de la vida y dentro de la maternidad. Y es que naturalmente la invitada, las invitadas terminan diciendo esto de que podemos con todo es una gran mentira y qué bueno que lo pongan sobre la mesa, sobre todo para esta maternidad que estamos viviendo, que es una maternidad moderna, en donde a las tres que estamos aquí en estos momentos conversando nos enseñaron a que había que salir adelante, profesionales, muy buenas en lo que hacíamos o en lo que hacemos, estudiosas, curiosas, sensibles, exitosas, y cuando uno tiene que esto que te va moviendo, el logro, entendí esto desde el punto de vista de la investigación de Luisa, del comportamiento, desde el tema de tejer, de conectar, de Diana, ¿cierto? De uno lograr visibilizar un país por fuera, en el caso mío, etcétera. Uno se mueve, te mueve algo por dentro que te hace, yo soy capaz de hacer muchas cosas. No obstante, cuando somos mamás, y las dos lo mencionaron hermosamente,
Luisa dice, me di cuenta que el trabajo no era mi único norte. Y Diana dice, el trabajo sigue siendo importante, pero ya es distinto porque ya hay cosas que me importan más que eso, ¿cierto? Entonces, de verdad que qué delicia que haya salido de su corazón, de la boca de cada uno de ustedes, porque es que esto libera, esto quita pesos de encima, sobre todo cuando estamos, no sé, en redes y empezamos a ver, somos poderosas, no sé qué, y sí, está muy bien empoderarnos, pero creo que sobre un conocimiento de cuál es la dinámica de cada persona que puede ser tan distinta, para que no nos carguemos. Entonces, cerrando con ese comentario que quería dejar ahí, les quería hacer una pregunta, es la siguiente. ¿Cómo equilibran ustedes, que son mamás autónomas, ese yin y yang, esa energía femenina y esa energía masculina? Porque cuando hay familias monoparentales, la mamá o el papá a cargo se ve en esa danza de energías para poder criar. Pues yo, o sea, para contarles un poquito, yo crecí con mi papá como desde los 7 años. Ujú, Entonces, digamos que, claro, esa energía masculina, pues fue mi energía parental, por ponerlo así. Y me hizo falta la femenina, la de mi mamá. Igual la veía y todo, pero no es igual. Entonces, yo creo que, o sea, el entender esas diferencias para mí también es muy natural. Y lo que me ha pasado con la maternidad es un poco el goce de descubrir mi lado mucho más femenino, porque pues crecer con un papá, pues sí, uno termina teniendo varias características, pues de alguna manera de esa energía ujú, masculina, y ahora sí, es un goce, como tratar de verdad integrar esa parte femenina mucho más. Entonces, para mí el balance es casi que ni lo, no sé si lo divido tanto, y claro, mi hijo todavía pues es chiquito, pero la mamá puede tener varias versiones, por un ujú, lado. Entonces, digamos que esas versiones ujú. siento que soy capaz de dárselas a mi hijo yo. Pero otra parte súper importante es la red de apoyo. Y ahí es donde los abuelos entran a tener unos roles bien importantes. En mi caso está mi papá, que vive acá con su pareja. La pareja de mi papá es como la alcahueta mayor. Tiene esa parte femenina súper desarrollada. O sea, hay veces mi hijo va y, si Mm. yo le digo algo, va donde ella a darle quejas. Entonces, y mi hermana está muy presente, entonces yo sí creo que al complementar el rol como esencial de uno con esa red de apoyo de otros tipos de cuidado, uno va creando como ese soporte yin y yang, no solo Mm. desde uno, sino los hijos, con Diana lo decimos, son comunitarios. Nuestros hijos son comunitarios. Entonces yo creo que así se logra hasta ahora. No, total. Digamos, yo de entrada a Magdalena siempre le digo, yo soy mamá y papá, y es una forma también de yo entender que yo tengo que hacer los dos roles y que yo de alguna manera tengo que conjugar las dos energías con sus particularidades. Eso lo lleva a uno a tratar de entender desde otros lados qué quiere decir el rol de ser mamá y el rol de ser papá. Eso no quiere decir que yo no me cuestione a veces si lo que yo hice está bien o no. Claro que tengo esas dudas, porque es muy importante también ponerlo sobre la mesa para que las mujeres que se estén pensando hacer eso no es que, ay, no, estás loca, sí, fantásticas, todo les fluye. No, no, no. Aquí no todo fluye, aquí hay dudas todo el tiempo de todo lo que uno hace. Pero uno lo único que puede hacer en estas cosas es tomar una posición como abierta y adaptativa, de decir, ok, listo, si estoy sintiendo que le hace falta más energía masculina a mi hija, entonces, ¿qué tengo que hacer? Listo, abuelo, venga. Nosotros vivimos y me volví a mudar con mi mamá y mi papá, que para mí ha sido maravilloso porque yo sí entonces tengo esa figura muy presente en la casa, entonces hay un hombre todo el tiempo en la casa.
Pero tengo adicional a eso amigos maravillosos que hacen parte de la vida de mi hija, que vienen a mi casa, que están, que ella ve, otros papás, sus dos padrinos, sus dos tíos, sus tres primos. Trato de que esté muy rodeada de hombres porque lo último que me podría pasar a mí fue, pues sería que ella creciera como con una noción de que los hombres no son importantes en la vida cuando para mí, digamos, yo vivo rodeada de hombres. Es como uno creería que es que la tribu eso es exclusivamente de mujeres y yo te diría que mi tribu tiene de hombres igual de equilibrado que de mujeres. No sé qué haría sin ellos. Entonces, yo no solo llamo a las mamás, oye, ¿qué hubo? ¿Qué hago con esto cuando está pasando esto? Tengo un amigo que es todo el tiempo dice, ok, me está pasando esto, ¿qué voy a hacer? Y él desde su versión de hombre me da sus consejos y dijo, wow, porque entonces me nutro de los dos lados. No solo pido consejos a las mamás, sino también le pido consejos a los papás, hombres, amigos míos, porque me parece que es igual de relevante porque yo juego los dos Acá roles. hay dos espejos distintos para quienes nos están escuchando y veo, acá hay demasiada riqueza en la información que ustedes nos están dando para todos, pues porque al final ser mamá es un camino lleno de mucho amor y también de muchas dudas. Todos estamos aprendiendo a ser mamás y papás en un camino donde cada hijo nos está mostrando algo distinto, cada situación, cada experiencia que tenemos con ellos nos va haciendo un espejo. En las dos me veo, esto es algo muy lindo que tiene la vida. En el caso de Luisa, pues yo viví también con una energía masculina súper elevada porque desde los 14 años mi mamá pues falleció y uno crece con una energía masculina a tope y llega la maternidad y le pega a uno como una cachetada dura porque quiere salir esa energía femenina que para mi caso era algo muy nuevo y para el caso de Diana es algo muy lindo porque es como el darle el lugar que se merece a los hombres y te agradezco por mencionarlo porque siento que en una sociedad donde hablamos tanto muchas veces de feminismo, hay hombres que también se merecen que hablemos bien de ellos. Pero muchos, es que, es decir, hay padres fantásticos. Yo le digo a la gente, ay, bueno, definitivamente la mejor decisión que tomaste, sí, pero porque yo no tuve la suerte de conseguir una pareja con la que hubiera sido realmente ese papá que yo hubiera soñado, porque yo sí creo que hay papás increíbles y fantásticos y maravillosos y estoy rodeada de muchos de ellos. Eh, entonces, y su rol es importante, eso no lo podemos quitar de la ecuación. Hacer un proceso como estos no quiere decir que los hombres no son importantes, no quiere decir que Luisa y yo no lo intentamos. Y si se van a nuestro podcast, Maternidades Reimaginadas, van a oír que todas las mujeres dijeron, lo intentamos, pero no, como que no logramos, no encontramos esa figura de padre que nosotros queríamos. Y yo tengo un muy buen padre. Entonces, para mí encontrar una persona que tuviera ese nivel de amor, ese nivel de compromiso para la familia, una cantidad de cosas que yo veo en mi papá, pues no pasó y no pasó y ya está, aquí estoy. ¿Cómo traigo esos elementos a la vida de mi hija y a mi vida para también equilibrar? Porque yo creo que igual en este mundo vinimos hombres y mujeres y eso tiene que equilibrarse eh, en todos los aspectos de la vida. Entonces, yo sí les doy todo el reconocimiento de lo que se dé. No solo eso, es decir, si nos vamos a lo básico, sin una semilla, sin el semen, no podemos nosotros ser De acuerdo, madre. de acuerdo. Luisa y Diana, para terminar, esta pregunta es una pregunta que es común para un cierre, pero que yo siento que para quien tenga que llegar este mensaje, sería fundamental que ustedes le pudieran decir a esa mamá que tiene este mismo llamado, pero aún no se ha atrevido a dar este paso, porque sienta que tiene que tener mucho dinero o porque tenga susto, porque de pronto no se siente apoyada por su familia. ¿Qué le dirían ustedes a esa mujer? Yo creo que vuelvo a un poco lo de autorreflexión, un poco, porque, claro, el no sentirse seguro, uno nunca va a estar 100% seguro. El tener miedos, uno siempre va a tener miedos.
Y no solo miedos a la decisión en sí, sino que haya sido una decisión incorrecta. Como mucho de lo que habló Diana, como esto sí es, pues no es muy tradicional, tiene sus complejidades. Entonces, una cosa es como dejar al lado ciertas cosas prácticas que no dejan de ser importantes, porque tampoco se puede llegar a este tipo de maternidad solo porque quiero ser mamá a pesar de todo, pero no tener resueltas cierta parte financiera, cierta parte de dónde voy a vivir, como todo eso es muy importante. Pero para mí es más como es ese balance un poco. No lo vas a tener todo resuelto, tienes que tener ciertas cosas resueltas. No vas a estar completamente segura, pero tienes que estar segura como hasta cierto punto, y es encontrar ese centro en uno. Y si uno lo siente pues como ni siquiera súper fuerte, pero como estructurado, entonces háganle, que ahí se van dando las cosas. Pero si ese centro está débil y cualquier cosita, ya sea de afuera o del mismo interior de uno, lo va a tambalear, va a ser muy difícil. Entonces yo creo que, y ahí integra, no, cabeza, corazón, cuerpo, ahí está todo. Pero si ese centro está, sí, está estructurado, entonces uno lo navega. Eso diría yo. Y yo me iría a exploren. Cuando uno tiene curiosidad, uno empieza. Paso uno, paso dos, me hago una pregunta, busco un poquito. El proyecto que tenemos, Luisa y yo, que hemos creado, que se llama Universo Marea, y nuestro podcast Maternidad Reimaginada, soñamos con que sea lo más open source. Eso quiere decir de datos abiertos para ustedes, para que ustedes puedan tener referentes, historias que les permitan abrir su mente. Entonces, primero, empiecen, vayan a un primer doctor y vayan a ver cómo están de fertilidad, porque solo ese primer paso les abre el paso a ustedes a algo, a lo que sea, pero es un primer paso. Pónganse, hagan una listica de pasos. Ese es el primer paso. Vean nuestro podcast y nuestro contenido en la medida que puedan, en el tiempo que se quieran dar. Háganlo como un segundo paso si necesitan pasos y de ahí ustedes empiecen a diseñar sus propios pasos. Y entiendan una cosa que es la más importante de todas, a desaprender. Desaprendamos todo lo que nos dijeron que es el ideal. Les voy a decir por qué. Porque a nosotros nos dijeron que el ideal es traer hijos así en pareja, la mamá, el papá y los hijos. La gran mayoría de esos, o la gran mayoría no, pero cuando entras a ver las historias reales de las parejas casadas con hijos, hay un montón de conflicto y un montón de complejidades ahí. Entonces nada es blanco y negro. La vida es un universo de grises y la maternidad lo es también. Y hay mujeres que se casaron o se le murió el marido, se quedaron sin marido y siguen siendo madres solteras. Hay mujeres que las abandonaron. Hay un universo de cosas que pasan en las relaciones. Y el maternar es complejo, pero es igual de absolutamente maravilloso. Yo creo que Luisa lo dirá igual que yo, igual que tú, Juliana, no hay nada como la maternidad. Eso es como la experiencia de la vida, con sus altos, con sus bajos, con todas sus complejidades. Pero empiecen, si no empiezan, tampoco van a llegar a ningún lado. Y el miedo es un motor, mírenlo así. El miedo es como, esto me da pánico. ¿Qué es lo que más pánico te da? Entonces ese va a ser tu tercer paso. Uno de los puntos que a mí me gusta mucho conversar es el tema de la red de apoyo y de la tribu. Entonces, así como Malabarista puede ser una tribu para mujeres que quieren criar de manera consciente, Universo Marea, que me quedé sorprendida la cantidad de veces que mencionaron la palabra universo en la conversación. Es otra tribu para estas mamás valientes, con mucho conocimiento de sí mismas, que tienen por convicción, como lo dijeron ustedes, ese deseo profundo de ser mamás y de ser mamás autónomas, no solitarias. Me encantó esa aclaración porque hay una red atrás, ¿cierto? Y si no la hay que crearla porque se necesita en cualquier maternidad una red que apoye, que nos sostenga, que nos
ayude a sentirnos contenidas, pero sí una tribu que va a ayudarlas y las va a guiar en esta decisión tan bonita y tan importante, porque como dijeron ustedes, cualquier tipo de maternidad es una decisión para toda la vida. Y eso queremos que sea para toda la vida, ¿cierto? Entonces, de verdad que agradecerles enormes, me encantó conocerlas desde este punto, escucharlas, sus reflexiones, sus vivencias. Yo creo que hay mucha riqueza en esta conversación y me alegra que muchas personas puedan escucharlas. Muchísimas gracias a ti, Juliana, por habernos invitado. Es fantástico saber que también hay otra comunidad hablando sobre la maternidad consciente, que hace gran parte de del core de lo que nosotros somos. Y solo quiero hacerte una precisión. Aunque este podcast pareciera que es solo para mujeres que se están pensando o que ya son madres autónomas por elección, nosotros vemos este proyecto como un proyecto de mujeres que están maternando solas, más allá de la elección, por circunstancias también, porque nos entendemos dentro de ese mismo universo. Nosotros sentimos que una vez nosotras parimos, pues entramos en las mismas retos que tenemos todas las mujeres que estamos haciendo esto solas. Entonces, es una forma también de entender que nos conectamos y de que ustedes sepan que nos conectamos con millones de mujeres que están viviendo una realidad que es un poquitico diferente a las personas que tienen otra cantidad de apoyos dentro de sus maternidades. Entonces, qué valioso que lo estén haciendo. Muchísimas gracias a las dos. Y bueno, espero que a todos ustedes les haya gustado este episodio con Universo Marea. Soy Juliana Chacón, soy mamá múltiple de 3 niños y he generado este espacio como un lugar de empatía, de a mí también me pasa, un lugar de cuestionamiento y aprendizaje, un lugar para darle voz a asuntos pendientes u ocultos y para finalmente alzar la mano y visibilizar este rol que en esta modernidad sobreexige nuestra realidad de maternar o de paternar. En Malabaristas son bienvenidas las mamás, los papás, las familias múltiples, las madres dedicadas 100% a sus hijos, las madres trabajadoras y toda la diversidad. Espero que aquí encuentres reflexiones que sean útiles en este proceso que nunca termina. Gracias por estar aquí.